Así que bien, para quien no me conoce, mi nombre es Maynor Arias, yo resido en Costa Rica. La invitación a esta sesión llegó a varios países, así que esperemos que nos puedan unir compañeros de otras locaciones y si no, pues de forma remota lo verán. Y yo me dedico actualmente al coaching, como mencionaba hace poco. En este momento, un 90% de mi negocio, si se quiere, o de los ingresos que genera mi negocio, son totalmente relacionados al coaching y particularmente al coaching uno a uno. Tengo 3 años y medio exactamente de ser independiente, dedicarme por completo a mi empresa. Previo a ello, trabajé por 17 años en empresas multinacionales, particularmente en dos empresas multinacionales ubicadas acá en Costa Rica. Puestos de gerencia, puestos de liderazgo, mucho vínculo con el desarrollo personal, profesional. En algún momento el coaching me conoció a mí, el coaching me encontró a mí, allá como en el 2011 aproximadamente. Trabajaba yo para Hewlett Packard como gerente, tenía un equipo de 35 personas a cargo en aquel entonces. Y descubrí una herramienta en aquel entonces fabulosa que yo no sabía que existía, que comencé a aplicar en mí gracias a una colega coach de Estados Unidos, siempre dentro de la empresa Hewlett Packard. Y ahí fue como nació el asunto del coaching en mi vida. Ya lo que era liderazgo ya venía, ya era parte de mi día a día, pero el coaching vino a ser una herramienta fabulosa que me enamoró y que comencé a utilizar a lo interno desde aquel entonces, dentro de la compañía en la que trabajaba. Comencé a utilizarla para desarrollar colaboradores, para promover colaboradores, incluso llegué a desarrollar programas internos de herramientas de coaching para líderes dentro de la organización. Y así fue como el coaching comenzó a permear en mí y a sumarle a ese proceso de desarrollo y liderazgo. Eh, Adelantamos un poco el cassette para no contar la historia completa, pero en el 2014 me certifico con el equipo de John Maxwell. Regresando a Estados Unidos de esa certificación decido adelantar los planes. Mi expectativa era trabajar un año más y eventualmente un año después, en el 2015, llegar a salirme para crear mi empresa, pero la verdad es que me ganaron las ansias, me ganó la emoción, me ganó todo. Y regresando de la certificación de John Maxwell, básicamente un mes después de eso decidí poner la renuncia en mi trabajo. Trabajé hasta cerrar el año, diciembre del 2014, y esa fue la última vez que me vieron entre cubículos y las paredes de una empresa, particularmente como colaborador de ella. Desde entonces, hace 3 años y medio, me dedico a mi empresa, Líderes Determinados, y estos 3 años y medio han sido un completo festín de emociones, situaciones, sentimientos, éxitos y más fracasos que éxitos. No bien llamados fracasos porque son muy buenos aprendizajes, pero por lo menos experiencias que no terminaron resultando como yo esperaba. Parte de ese proceso ha sido durante 3 años y medio. Pero bueno, en algún momento de esos 3 años y medio, particularmente hace 2 años y medio, conocí acerca de este libro que ustedes, si me conocen a mí, ya han escuchado de él, el famoso Prosperous Coach de Rich Litvin y Steve Chandler. Conocí a un coach de Estados Unidos quien comenzó a ser mi coach hace 2 años y medio, por unas cuantas sesiones, unos meses estuvo trabajando conmigo. Él fue el que me presentó este modelo, él fue el que me presentó este libro. Y a partir de ahí, la historia es totalmente otra, radicalmente otra. Antes, y para dar un poco del contexto, porque algo que me ha caracterizado cuando comparto información acerca de cómo he construido mi negocio y llama mucho la atención, como lo he podido notar, es que comento que he logrado desarrollar un negocio de coaching en donde no necesariamente he requerido de redes sociales para poder construirlo. Y eso, y eso es bastante interesante porque hoy en el día a día, pues, el mercado digital que existe y la abundancia de información que existe, pues prácticamente toda dirige hacia el concepto de marca personal, de redes sociales. Se crea la falsa creencia que a muchos coaches les he llegado a escuchar decir o preguntarme. Se crea la falsa creencia de que si yo no existo en redes sociales,
mi negocio no existe. Y la verdad es que con toda propiedad puedo decir que eso es falso. Eso es falso. Redes sociales son una buena herramienta, pero no son la única como para poder crear un negocio exitoso de coaching en el cual yo me pueda dedicar a ello. Así que bueno, en el transcurso de los últimos 2 años y medio, desde que conocí este modelo del Prosperous Coach, me di a la tarea de aplicarlo y debo decir, para darles un poquitito de contexto, especialmente para quienes no me conocen, debo decir que cuando yo descubrí este modelo, cuando este coach comenzó a trabajar conmigo, yo no tenía coach, yo no me estaba acompañando por nadie. En ese momento, la verdad es que mi empresa estaba en el verdadero borde de la quiebra. Yo realmente no estaba teniendo ingresos, ya no tenía ahorros, ya el dinero que tenía de ahorros y de liquidación de mi empresa anterior donde trabajé ya se me había gastado. Realmente estaba en una situación muy compleja y, y en ese momento apareció Prosperous Coach y creo que dos factores se, creo que dos factores se mezclaron. Uno de ellos fue obviamente el no tengo nada que perder porque a final de cuentas mi negocio y la idea en la que yo conceptualicé mi negocio, un negocio que yo esperaba que generara ingresos a partir del coaching, de las capacitaciones en liderazgo y de conferencias, tres campos que yo manejo, la verdad es que después de un año no hayan generado nada. O para no ser injustos, digamos que lo que había generado era el equivalente de lo que yo ganaba en salario en tan solo un mes en la empresa en la que yo trabajaba anteriormente. Así que de eso no podía vivir, por lo menos no de esa forma. Así entonces no tenía nada que perder. Eh, Me encantó lo que descubrí al leer esta propuesta de Rich y de Steve Chandler. Conecté totalmente con ello porque me quitó el peso de encima de tener que estar preocupándome por desarrollar un negocio de coaching, haciendo publicaciones en Instagram todos los días, haciendo Facebook Live todos los días, escribiendo artículos 2, 3, 4 veces a la semana, manejando una base de datos en GetResponse para manejar el email marketing y poder llegarle a las masas que se inscribieran a recibir mi mensaje, creando contenido para poder capturar esos correos electrónicos, para poder mandar mi mensaje. Y créanme, todo eso lo hice en el primer año. Yo invertí en una plataforma de webinars, invertí en la plataforma de GetResponse, todo lo que es tecnología lo manejo muy bien, así que tuve todo integrado, mi website, webinars, GetResponse, Facebook Pages, Instagram, y todo lo que hoy se promueve en redes sociales lo probé. Y lo digo porque cuando hablo de esto, también quiero dar el contexto de que sí lo probé. Y no digo que no funcione, pero a mí no me estaba dando los resultados. La inversión de tiempo que yo aplicaba en ello era totalmente contraproducente. La cantidad de tiempo invertida no generaba ni el más mínimo o, si acaso, el más mínimo retorno. Digamos que si usáramos Pareto, el 80% de mi tiempo se invertía en todo ese tipo de actividades, las cuales, por cierto, no eran coaching, y el retorno, si acaso, era el 20% o menos. Entonces, algo no funcionaba en el modelo y ciertamente así no iba a poder vivir. Y si no puedo vivir con mis servicios, pues tampoco puedo brindar un buen servicio a mis clientes. Así que la situación estaba compleja. Y este libro lo que llegó a proponerme fue, pues sí es posible crear un negocio donde yo no tenga que estar escribiendo artículos todos los días, donde no tenga que estresarme por ver cuántos fans tengo en mi Facebook page, que por cierto tengo un Facebook page, sí, la creé desde el 2011 o 12, y un día esto me dio gracia porque apenas cumplió 2,000 personas en el Facebook page después de tantos años. Precisamente no ha sido mi enfoque el hacerla crecer. Y bueno, no tenía nada que perder, así que empecé a enfocarme por completo, tomé decisiones serias. Una de ellas fue, voy a dejar de tratar de vender 3 servicios diferentes, eso lo pude aprender con mi coach en aquel entonces. La idea de ofertar coaching, capacitaciones y conferencias suena muy romántica, suena muy hermosa, suena muy rentable, suena fabulosa para los que nos encantan esas 3 áreas y para quienes somos parte del equipo John Maxwell ni hablar porque son las 3 áreas que el equipo John Maxwell promueve y desarrolla muy bien. Pero una cosa es ser bueno haciéndolo y otra cosa es desarrollar un negocio en 3 ramas diferentes porque cada rama se mercadea de forma distinta.
y requiere un nivel de enfoque diferente, requiere un nivel de energía distinta, requiere un perfil diferente de personas, por ende un mercado diferente y hasta un concepto de ventas distinto. Pero eso yo no lo supe hasta un año y resto después de que ya había sufrido mucho los embates de no lograr ventas en 3 campos diferentes. Así que tomé la decisión compleja, me costó mucho, pero tomé la decisión de enfocarme en coaching, sin saber cómo iba a ser para que el coaching se convirtiera en el día a día y me generara el nivel de ingresos que yo esperaba para mi diseño de vida. Eso no tenía idea de cómo iba a suceder, pero sí llegué a validar de que el coaching era lo que yo quería desarrollar. Sí llegué a validar que dentro de las diferentes opciones, hacer coaching es lo que me encantaba, el resultado, la transformación en esa persona, eh, ver después de cada conversación el resultado inmediato, las posibles acciones a tomar, una gran diferencia de lo que sucede cuando uno imparte un taller o cuando uno da una conferencia. Y eso me llenaba mucho y me llena mucho. Por ende, escogí el coaching. Y con ese contexto comenzó todo. Con ese contexto comenzó todo. Ese mismo año, en el 2016, mi negocio dio un giro radical y lo dio en un término de 2 meses, aplicando un modelo de 4 pasos que tal vez usted ya conoce o ha escuchado, pero se lo comento rápidamente. Un modelo llamado conectar, invitar, crear y proponer, donde ninguna de esas 4 etapas requiere de estar en Facebook ni en ninguna de estas redes sociales. Muy personal, muy uno a uno. Y fue lo que empecé a hacer. Comencé a, comencé a definir espacios en mi calendario en los que iba a tener conversaciones sin saber con quién, pero comencé a asignar espacios en mi calendario para eventualmente llenarlos con conversaciones con personas. Y comencé a contactar gente, comencé a conectar con gente que conocía, comencé a conectar con gente de mi trabajo anterior, comencé a conectar con personas de diferentes foros, comencé a conectar con personas que ya habían atendido alguna charla a las que yo había dado anteriormente, con gente que ya se había registrado, tal vez sí en mi base de datos. Y de un lado, de otro y de otro, poco a poco, algunos fueron aceptando la invitación a tener una conversación conmigo y comencé a tener conversaciones y conversaciones y conversaciones que no cobraba, del todo, conversaciones de 2 horas por persona, que no cobraba del todo, aun cuando yo estaba en una situación económica bastante compleja. Pero eso me llevó a mejorar muchísimo la habilidad, por supuesto, eso me llevó a recordar que sí tenía una habilidad para tener una conversación poderosa, porque hasta eso llega uno a dudar cuando está en una situación así. Y 2 meses después, todo ese sembrar, esas 56 conversaciones que tuve en el transcurso de 2 meses, me permitieron que surgiera la primera persona que me aceptó un contrato, que me aceptó una propuesta y me contrató para trabajar 1 año conmigo. Y desde ahí, todo cambió. En el lapso de ese sí, en el transcurso de 1 semana y media aproximadamente, 3 personas más dijeron que sí. Y esas 4 personas le dieron un giro radical a mis finanzas en ese momento. Y desde entonces hasta la fecha, ese modelo que les acabo de comentar, el tener bloques asignados en mi calendario cada día, cada semana, para invitar personas a tener una conversación y servirles poderosamente en esa conversación que todavía hoy día no cobro, y eventualmente determinar si es un sí de ambas partes como para pretender trabajar juntos, eso fue lo que terminó transformando mi negocio. Es un resumen que pareciera sencillo, pero que implica un trabajo interno importante porque hay muchas creencias que confrontar y hay muchos temores que confrontar. Lo cierto es, amigos, que toda esa historia me llevó a California, me llevó a un evento con Rich Litvin, el autor del libro, en el 2016 en Santa Mónica. Ya estuve con él 4 días. Estando en Santa Mónica descubrí que el negocio del coaching era algo inmenso en el mundo y yo no tenía la más remota idea de qué tan grande era. Yo literalmente estaba en una burbuja. Yo lo que sabía de coaching era hacer coaching, tener conversaciones de coaching, pero desde la perspectiva de cómo vivir del coaching yo no tenía idea. Y en Costa Rica, donde yo vivo, no tenía un parámetro tampoco bastante bueno como para entender cómo vivir de esto, porque acá en Costa Rica el único parámetro que yo tenía como modelo referencia de coaching era una invitación a una conversación y cada coach cobrando cierta cantidad de dólares por conversación por hora. Y eso era como lo único que conocía, con una variable de costos
que desgraciadamente se convirtió en una competencia de costos, de inversión. Y es donde se afecta a la industria y es donde todos perdemos. Y con un modelo como ese yo sabía que no iba a poder subsistir. Allá no, allá me fui a encontrar algo radicalmente distinto. Allá me fui a encontrar a reunir con 200 coaches particularmente de Estados Unidos y de Europa. En ese entonces yo era el único de Latinoamérica en ese evento. Y pude escuchar maravillosas historias de procesos, de proyectos, de modelos con los que los coaches trabajaban allá en Estados y allá en Europa y cantidades de dinero impresionantes que jamás me imaginé que existieran o que alguien pagara por un proceso de coaching. Y bueno, eso cambió por completo la perspectiva. Desde entonces volví a Costa Rica, o retomé todos esos aprendizajes para seguir enfocándolos en mi crecimiento, en el crecimiento de mi negocio. Y a partir de ahí comencé a conectar con coaches para particularmente ayudarles, permítanme para escribirle a Sara, porque está con un problema de audio. Comencé a conectar con coaches de Latinoamérica para entender si lo que a mí me pasó le pasaba a otros coaches o si era una situación aislada y únicamente de minor áreas. Y me encontré que en efecto, lo que yo vivía, lo que yo estaba pasando, pues en efecto le pasaba a muchos. Y claro, entonces comprendí que en efecto ese fenómeno del coaching se daba no solo en Latinoamérica, en realidad se da en todo lado, donde las escuelas, las escuelas de coaching nos forman para hacer coaching, para ser buenos coaches, en el mejor de los casos. Pero prácticamente ninguna, y yo he investigado diversas escuelas, y realmente ninguna nos da un modelo, nos da una herramienta o incluye en su misma formación un modelo que realmente nos permita comprender cómo hago yo para sacar mi certificación, cumplir mi objetivo de salir a servir al mundo y transformar al mundo y a toda la cantidad de personas que yo pueda con eso tan maravilloso que se llama el coaching, pero poder vivir de ello. No tener que depender del salario de una empresa para complementar con unas cuantas conversaciones o no tener que estar totalmente independiente y sufrir porque no me alcanza para pagar la renta porque el ingreso que tengo es muy bajo. Eso no lo enseñan. Y sin embargo, después de 2 años y medio de aplicar, de vivir, de experimentar este modelo del Prosperous Coach, definitivamente sé, porque somos muchos coaches alrededor del mundo que lo utilizamos, sé que sí es posible vivir del coaching con un modelo que es sencillo, pero que tiene impacto y sí es posible servir a mucha gente, empezando por hacer realidad la posibilidad de que nosotros podamos vivir de ello. Eso es más o menos el contexto para pues comprender por lo menos por qué estoy aquí con ustedes hoy, por qué quise abrir este espacio. Ahora lo que quisiera es más bien solicitarle a ustedes si tienen, me encantaría escucharles, me encantaría saber si tienen alguna consulta particular, un obstáculo, algo que hoy día estén viviendo y que podamos utilizar como referencia para aprender todos, para poder apoyarles, para poder compartirles. Yo podría fácilmente tomar la hora entera para facilitar y hay muchos puntos que me encantaría poder compartir. Creo que si hay respuesta, perfectamente puedo generar otras sesiones a futuro y seguir compartiendo algo más de contenido. Pero me gustaría hacerlo más real. Me encantaría si alguno de ustedes particularmente tiene alguna consulta en particular, en especial, o tiene una situación que hoy día esté viviendo que no, que no le esté ayudando a desarrollar ese modelo de negocio que visualiza y que diseña. Así que voy a hacer una pausa para ver si de repente alguno de ustedes tiene alguna duda. Por ahí tengo que Sara está con inconvenientes de audio, me parece. Vamos a ver. Bienvenido, Daniel. Por ahí veo que se nos acaba de unir. Bueno, Sara parece que no. Sí está con video, pero no logra escuchar, por lo visto.
Bueno, amigos, voy a compartir. Si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano en el formato de la herramienta de Zoom o pueden habilitar su cámara y yo los voy a ver inmediato por acá o bien usar el chat. Pero bueno, mientras no lo haya, yo voy a asumir que hay dos factores aquí que nos unen en común a todos los que estamos. Uno de ellos, por supuesto, es el hecho de que nos encanta el coaching, de que hemos invertido o estamos invirtiendo en el proceso de certificarnos, de desarrollar esa habilidad, esas habilidades, esas herramientas. Y dos, que aparte de que nos encanta el coaching, queremos aplicarlo para servir a otros y poder vivir de esto. Cualquiera que sea el escenario en el que usted esté ahorita, yo me imagino que posiblemente usted quiere o vivir del coaching o tenerlo como una segunda fuente de ingreso y que sea importante y que genere un impacto en los demás. Ese por lo menos es el factor común que encuentro en prácticamente todos los coaches con los que converso. La verdad es que afortunadamente nunca he encontrado a alguien que me diga, mira, yo me metí al coaching solamente por hacer dinero. Realmente es por servicio, realmente es por vocación, realmente es porque encontramos algo que nos sirvió a nosotros y a partir de ahí también proyectamos cómo podemos aplicarlo en otros. Así que partiendo de ese supuesto, Hola, yo que... hola, Hola, Janet. hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Excelente, excelente, muy bien, gracias, bienvenida. Gracias. Por aquí estaba compartiendo, ¿te acabas de unir, Janet? Sí, 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 me acabo de unir. Ok, ok, listo. Bueno, pues aquí estaba compartiendo un poco de contexto en el que me presenté. La sesión se está grabando, así que después vas a ver, vas a poder ver la repetición y conocer un Ah, poco más. qué bueno, sí, sí, porque bueno, estoy aquí con el tiempo casi, tengo que mañana levantarme de madrugada para trabajar. Ah, sí, que allá en España esta tarde, en este momento, Sí, claro. sí, son las 10:30 ya. Ok, ok. Bueno, si tienes alguna consulta que quieras ir abordando por acá, con muchísimo gusto me dices y pues No, en no, lo que qué puedas. bueno, me interesaba ver cómo el tema que tratabas de coaching, cómo conseguir clientes sin red social, decías, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, quería ver de qué trataba esto. Ok, ok, listo. Bueno, pues me voy a referir un poco a eso en este momento. También veo una consulta de Eduardo que hizo por chat y me pregunta cuál creo que es el principal obstáculo interno que pueda tener un coach que le imposibilite ejecutar los cuatro pasos que comento. Los cuatro pasos que comento son conectar, invitar, crear y proponer. Ok, voy a tratar de responder a ambas consultas o el enfoque de Ujú. cómo vivir del coaching de esta manera. Lo primero, hay una distinción muy interesante. Voy a poner en mute por acá. Hay una distinción muy interesante y muy importante. La mayoría de los coaches cuando somos nuevos y no sé de dónde nace, pero la mayoría salimos procurando desarrollar un negocio en el cual atraemos clientes. O sea, la expectativa de la gran mayoría es, voy a hacerme visible en todas las redes, voy a hacer visible mi mensaje con la expectativa de poder atraer personas que me contacten, personas que quieran trabajar conmigo. Esa palabra atraer. De mi lado, en vez de atraer, yo hablo de crear. Rich Litvin, el autor del libro, Steve Chandler, hablan de crear clientes. Entonces, ¿qué es esto de crear un cliente versus atraer un cliente? Es una diferencia bastante importante porque ahí es donde está la gran diferencia de cómo yo manejo mi negocio, cómo es el enfoque en el que yo me muestro. Eduardo me preguntaba cuál es el principal obstáculo para aplicar esos cuatro pasos. Yo considero, no sé si sea el principal, pero uno de ellos al menos es, y no sé si llamarlo sabotaje o autosabotaje, pero es la duda interna, por lo menos es lo que he podido encontrar en una gran cantidad de coaches con quienes he trabajado. Es la duda interna de saber si yo puedo brindar un servicio de tal nivel con el coaching, tal nivel de impacto, creérmela, como para poder cobrar lo suficiente por ese servicio, como para poder eventualmente realmente vivir de esto. Si se ponen a ver realmente el proceso es simple, son cuatro pasos. Conectar, tomar su teléfono, ver su lista de contactos y comenzar a llamarles o a mandarles un mensaje y hacerse presente en la vida de esa persona. Algo que pareciera muy sencillo, en muchas ocasiones se convierte en, en, en algo muy complicado. Y lo complicado no es hacerlo, es lo que yo pienso al respecto de eso. La mayoría de las veces,
cuando eso se convierte en un obstáculo para mí, no es porque sea difícil tomar el teléfono y contactar a alguien, es por el tipo de pensamientos que yo estoy procesando. Es por lo que yo estoy pensando de la situación, no tanto la situación como tal. Entonces yo comienzo a hacerme pensamientos, ideas de quién soy yo para estar llamando al gerente general de la empresa tal. ¿Y quién soy yo para contactar a tal persona y ofrecerle un servicio? Es más, si no me están preguntando. Entonces, comienzan a surgir dudas internas y esas dudas están basadas en que a nivel de subconsciente todavía no tenemos una experiencia repetida diversas veces en nuestra vida que nos permita comprobar que no es un riesgo y que sí es posible. Entonces, el mismo subconsciente se encarga de tirarnos alertas y querer detenernos porque considera que hacer una actividad como esta, algo tan sencillo como conectar con alguien, podría representar un riesgo, podría representar algo, entre comillas, eventualmente dañino en nosotros. Lo cierto es que simplemente es algo nuevo. Nuevo porque si no fuera desde la perspectiva de un negocio de coaching, estoy seguro que la mayoría no tendríamos mayor inconveniente en tomar el teléfono y llamar a alguien. Si yo supiera que necesito o que hay alguien al frente de mi casa, un vecino, que necesita un vehículo para transportarse al hospital, yo no tendría mayor inconveniente en tomar el teléfono y llamarlo y decirle, mira, vení, te paso a recoger o te presto mi carro o yo te llevo. Y no pensaríamos tanto en nosotros, estamos pensando en el servicio. Pero cuando la llamada que voy a hacer a mi vecino es para conectar con él, para hacerme presente en su vida, para ver cómo está, cómo van las cosas con su trabajo, cómo van las cosas con su familia, en qué momento de su vida se encuentra y simplemente tener esa conversación, yo en el background de mi cabeza tengo que esa llamada la estoy haciendo particularmente para ver si lo logro convertir en un cliente. Ya desde ahí, ya yo comienzo a sentir ese freno, ese obstáculo. Ya yo comienzo a hacerme ideas del por qué razón debería llamar a conectar con alguien que quiero invitar si no me ha pedido una conversación de coaching o si ni siquiera tengo idea si le interesará tenerla. Entonces, empezando por el conectar, simplemente el tipo de pensamientos que le estamos asignando a la situación. Cuando comenzamos a trabajar en nosotros y aprendemos a hacer ese desapego y a enfocarnos más en el servicio que yo le puedo brindar a otro, más que en la necesidad de que vengan y me contraten porque estoy buscando que me den dinero de su bolsillo, la conversación se convierte en otra. Y yo tengo una analogía para esto que me encanta, yo la escuché, creo que fue la vez que estuve en el evento con Rich y desde entonces la uso. Es una analogía de hecho que dice mucho, menciona mucho Steve Chandler. Y es la siguiente, mira, si usted estuviera ubicado en África, en un pueblo africano, donde alrededor suyo todo el mundo está sediento, donde la disponibilidad de agua potable es nula y lo poco que puede haber de agua es agua sucia que enferma y el calor es apremiante y se sabe que todo el mundo está con mucha sed. Y usted está en medio de ese pueblo con unos baldes bien grandes llenos de agua potable. ¿Qué haría usted? ¿Comenzaría a repartir el agua a todos esos que están con sed? ¿O comenzaría a cuestionarse, no, es que yo no sé si me merezco, es que yo no sé si yo soy la persona correcta para poder darles agua? Después, ¿qué van a pensar de mí si yo les doy agua o si les ofrezco el agua? Es capaz que más bien se ofenden si yo les ofrezco el agua. Usted no se pondría, asumo, por lo menos yo no me pondría a cuestionarme si soy digno de ofrecerles el agua que tengo disponible, porque sé que ahí hay una necesidad y será decisión de ellos si toman el agua potable o si dicen, no, no la quiero. O incluso si se molestan porque se las ofrezco. Pero yo no me cuestionaría, lo más mínimo, yo empezaría a repartir agua o por lo menos a ofrecerla. Esto viene a ser exactamente igual. Como coaches hemos pasado por todo un proceso de formación, hemos invertido dinero, hemos invertido tiempo, tenemos muchísima experiencia acumulada en nuestra propia vida. Todos son elementos a utilizar para tener o para brindar un apoyo, un soporte y una transformación a una o a muchas personas. Y todo eso lo tenemos disponible. Ese es el balde lleno de agua. Pero cuando estamos confrontando la posibilidad de ofrecérselo a alguien, comenzamos a cuestionarnos si yo soy la persona correcta, si qué irán a decir de mí, qué opinarán de mí,
¿Cómo se verá si se lo ofrezco? Comenzamos a hacernos las preguntas incorrectas. Y partiendo de ahí, claro que es más fácil hacer un video en Facebook o poner un post en Instagram y repetirlo y tratar de generar que el Instagram nos llene 50,000 visitas o el Facebook también y ver si alguno de esos posts alguien se interesa y me contacta, porque si me contacta yo ya no tengo que pasar por la pena, por la difícil parte del proceso de tener que ir a buscarlo, de tener que ponerme a su servicio o conectar con él y entender en qué está. O sea, me quita mucho peso encima, sobre todo en pensamiento. Pero cuando yo comprendo que lo que estoy haciendo es simplemente invitando a una conversación en la que podríamos explorar, a ver si hablando conmigo podemos descubrir algunas otras opciones que le permitan a usted mejorar su vida, estoy ofreciendo el agua y es simplemente una forma diferente de verlo. Claro, eso implica que yo tenga que dar el paso, eso implica el nivel de energía que yo tengo que invertir en mí para acercarme a esas personas, para conectar, para compartir, aunque no me estén llamando, aunque no me estén contactando. Y ambos son enfoques muy, pero muy diferentes. En el mercado masivo de las redes sociales, el gran problema que hay con ello, por lo menos para crear el negocio, es que aparte de que todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo habla de la marca personal, todo el mundo habla de cómo debería ser tu imagen, cómo todo el mundo habla de cuántos videos y cuántos posts deberías de tener al día y a la semana, etcétera. Aparte de que todo el mundo lo está haciendo, para la persona que está buscando el servicio, si vos haces exactamente lo mismo, no estás encontrando un factor diferenciador. Y entonces lo único que te queda es apelar a la suerte, a que de que si hay alguien interesado en buscar a un coach, termina encontrándote a vos en medio de un mar infinito de coaches ofreciendo exactamente lo mismo. Ahora, si no es así, y eso es asumiendo que la persona quiera un coach. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen una necesidad importante o que tienen un potencial de crecimiento inmenso si tuvieran una conversación de coaching, pero no tienen la más remota idea de lo que es un coach, de lo que es el coaching y de lo que podría causar en su vida? ¿Usted cree que una persona en ese escenario va a estar buscando en Facebook a ver quiénes son coaches y a cuáles coaches contacta? La mayoría de las personas que a mí me contratan no han tenido una experiencia de coaching. O si han tenido alguna, han tenido una muy mala experiencia. Pero yo he llegado a toparme con personas que incluso dicen, Minor, yo no creo en esto, y aún así me han contratado. Si alguien no cree en esto o no tiene idea de cómo funciona el coaching, difícilmente va a buscar a un coach. Entonces, ¿a cuál mercado es el que le estamos llegando? La propuesta de crear un cliente es poder llevarlo a una conversación en donde esa conversación represente la mejor conversación que haya podido tener en su vida. ¿Y cómo se logra eso? Una conversación donde mi enfoque no es simplemente llegar a darle 5 o 20 minutos para que tenga idea de cómo se hace fluir de una pregunta y una respuesta, porque eso se convierte en una experiencia demasiado liviana como para que yo decida después de eso invertir una alta cantidad de dinero para trabajar un proceso de 6 meses o de un año. El crear la experiencia para un cliente es poder sentarse y ayudarle a ver un abanico de posibilidades que esa persona no sabía que existieran. Si usted logra tener una conversación con alguien potencialmente interesado o del todo no interesado, pero con algún tema en su vida que puede verse beneficiado con el coaching, y usted logra abrirle los ojos, ayudarle a que con sus preguntas y profundizando en su situación, la persona pueda ver un escenario que ya no es dramáticamente aterrador como lo ve, sino que abre el abanico y le permite comprender que pueden tomarse acciones sobre diferentes nortes para alcanzar un resultado de acuerdo a lo que esa persona espera en su vida. Solo esa canción, solo esa conversación y solo ese abrir los ojos es suficiente para que esa persona quiera tener otra conversación similar. Es suficiente por lo menos para que la persona se abra y diga, wow, yo quiero algo más de eso. Yo quiero tener más de eso. Yo quiero saber cómo logro darle un giro a mi vida. Y yo comentaba el ejemplo mío. Cuando yo estaba con el gran problema en mi negocio, apareció este coach de Oregon. Nos conocimos, conversamos un par de días y él me invitó a una conversación y él sabía perfectamente cómo estaba mi situación. Pero él veía más posibilidades de las que yo veía. Yo ya no veía opciones. Yo ya la verdad no sabía para dónde tomar. Y estaba solo enfocado en mi negocio.
Y él en una o dos conversaciones ayudó a hacer un reenfoque, me ayudó a hacer un reenfoque total de la forma en que yo estaba viendo las posibilidades de vivir de mi negocio. Solo el hecho de haber abierto el abanico de opciones me permitió a mí comprender que podía hacer una pausa, tomar decisiones diferentes y dedicarme a un enfoque en particular, que había oportunidades, que había opciones. Y claro que eso fomentó en mí el decir, yo necesito otra conversación o quiero otra conversación de estas. Y si tengo más conversaciones de estas y en una sola logré descubrir tanto, ¿cuánto más podría yo crear en mi vida si tuviera 3, si estuviera 3 meses, si trabajáramos 6 meses, si trabajáramos un año? Ese proceso es el que le permite a uno generar ese crear. Pero el primer paso, Eduardo y amigos, el primer paso está en actuar. Lo que a nosotros, el obstáculo número 1, si voy a responder tu pregunta en cualquiera de los 4 pasos está en el pensamiento. Es lo que tú crees que va a pasar que no necesariamente pase. Pero si en tu pensamiento resuena de forma tan fuerte, lo más posible es que eso sea lo que te está deteniendo y te está obstaculizando. Y la única forma de conquistar esos temores es actuando. Es identificando primero cuál es ese factor que a mí me inspira, qué es lo que yo quiero crear. Y yo creo que eso me trae a hacerle una pregunta a todos ustedes. Antes de sentarse a ver un detalle completo o una estrategia completa de cómo voy a diseñar mi negocio y cómo vivir de él, yo tengo una pregunta inicial, una pregunta que va antes de todo eso. Y es, ¿quiénes de aquí tienen un diseño de su vida ideal? ¿Cuál es ese factor que a mí me inspira? Un diseño de vida. Porque si a usted le pasó como a mí, eventualmente estudiamos coaching y decimos, esto es fabuloso. Ok, me encantaría vivir del coaching. Me encantaría tener conversaciones, estar ayudando a la gente y ojalá simplemente dedicarme a esto todos los días. Bueno, ese encantaría está fabuloso, pero todavía eso no es un diseño de vida. Dígame si usted ya se sentó a definir cuáles son las características de un día ideal para usted. Aunque hoy no lo esté viviendo. Yo trabajé, como les comentaba, 17 años en multinacionales. Los últimos años y el último año que yo trabajé en la empresa, a mí me reportaban 35, 37 personas en 3 turnos distintos 24/7, con soporte internacional durante las 24 horas a clientes de todo el mundo. Y yo, como el gerente de ese departamento, tenía que estar disponible en el momento que fuera. Yo no tenía la oportunidad de diseñar nada en mi vida en ese momento. Lo único que podía era reaccionar a lo que sucediera. Era sumamente difícil. Yo podía crear pequeños espacios, pero eran pequeños espacios. El diseño ahí quedaba muy difícil de involucrar y dependía muchísimo de la dinámica del negocio. Pero una vez me independicé, yo sabía perfectamente que quería crear algo en mi vida. Yo quería crear un modelo que me permitiera vivir un estilo de vida, el que yo quería crear. Y después trabajando con Rich, lo primero, cuando yo contraté a Rich como mi coach, lo primero que hicimos fue comenzar a trabajar en mi diseño de vida. Y no fue porque yo lo sugerí, fue porque él lo sugirió, incluso antes de comenzar a trabajar en el diseño del negocio. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Y lo comprendo porque lo he vivido y porque lo he aplicado ya con mis clientes, incluso empresarios. Porque nosotros venimos programados a aprender a desarrollar un diseño y una estrategia para poder hacer exitoso nuestro negocio. Con la esperanza de que cuando el negocio llegue al punto de equilibrio o crezca y llegue a un punto deseado donde me genere cierta cantidad de ingresos o demás, yo entonces pueda comenzar a vincular mi vida. Yo pueda empezar a desligarme del negocio, me genere ingresos y yo pueda disfrutar de los paseos, de la playa, del crucero, del carro nuevo. Pero cuando el negocio llegue a ese punto, lo que no se prevé cuando se diseña eso es que cuando el negocio llega a ese punto, usualmente el diseño no ha contemplado cómo lograr para que el negocio siga funcionando sin que sea yo quien lo desarrolle. Y entonces genero la creencia de que si yo no estoy, el negocio no camina. Y entonces otra vez no puedo vincular mi vida dentro del negocio. Tengo que esperar más. Ese modelo no sirve porque ese modelo va a largo plazo y no sabemos si vamos a llegar ahí. Con la pregunta que les hago,
¿quién tiene un diseño de vida ideal? Si usted se sienta a diseñar cómo es ese día ideal y esa semana y ese mes y ese año ideal, una vez usted lo tenga claro, la expectativa después es, ok, ahora sí, hagamos un diseño de negocio que me permita a mí hacer realidad mi diseño de vida. En otras palabras, tengo el diseño de vida y ahora yo cojo el negocio y lo vinculo dentro de mi diseño de vida, no al revés. La mayoría tiene un diseño de negocio y después busca encontrar pequeños espacios donde vincular su vida dentro de ese diseño de negocio. Eso fue lo primero que yo comencé a hacer trabajando con Rich. ¿Por qué eso es importante? Porque si yo tengo un diseño de vida, ya yo logré crear algo que me inspira lo suficiente como para enfocarme en servir a las personas, en crear propuestas nuevas, innovadoras, creativas, en buscar diversas formas emocionantes, entretenidas, divertidas, pero que puedan ir vinculadas directamente a generar esa realidad que tanto me inspira. Y si yo tengo clara esa realidad que tanto me inspira, es muchísimo más factible comenzar a crear opciones de negocio, ofertas, propuestas, modelos, programas, proyectos que se puedan amoldar a hacer realidad mi diseño de vida. Y se los voy a ilustrar de forma sencilla con mi diseño de vida. En mi diseño de vida, lo primero que hice con Rich fue comenzar a definir, bueno, ¿cuál quiero yo? ¿Cuál quiere Minor que sea su día ideal? ¿Cuál quiero yo que sea mi día ideal? Entonces empecé a identificar factores, áreas, cosas, situaciones que yo quiero que sucedan en un día ideal. Y en mi día ideal, por ejemplo, hay un espacio de tiempo asignado al deporte. Hay algunos días que yo salgo a correr, hay algunos días que voy al gimnasio a hacer ejercicio, hay algunos días que voy a nadar, pero yo quería que en todos los días tuviera un espacio disponible para hacer deporte, cosa que tenía básicamente abandonada desde antes de haberme independizado. Eso para mí era importante. Quería tiempo disponible en el día particularmente para lectura. Tiempo para lectura, tiempo para formación, para meterme a un curso en línea, para estudiar, para leer cualquier tema relacionado a coach, pero algún tiempo asignado a mí para lectura durante el día, todos los días. Una decisión, es algo que yo quiero presente en mi vida todos los días. Tiempo para poder ver a mi hijo cuando llega del colegio, para poder tomarme un café con mi esposa en la casa, en la tarde, almorzar en casa de repente, estar cerca de mi casa, no estar destinado a una oficina. Eso lo quiero en el diseño de mi día a día. Y tener un horario en el que yo sepa que me desconecto en la noche y hago lo que quiera con él, sea acostarme a dormir o tirarme a ver una serie en Netflix. Y eso es un diseño de mi día ideal. O era, yo no lo estaba viviendo, pero eso era lo... Ah, bueno, y por supuesto, las conversaciones de coaching que involucraban. Yo diseñé que mi día ideal tenga 2 y cuando mucho, 3 conversaciones de coaching en el día. Ese fue el planteamiento de mi día ideal. ¿Era una realidad cuando lo planteé con Rich? No, no lo era. Nada de eso, o muy pocas cosas de eso estaban pasando y pasaban en desorden. Pero ese era el planteamiento del día ideal que yo quería hacer realidad en mi vida. Después trabajé en definir la semana ideal. Y esa es muy simple. Yo decidí definir que yo quería trabajar solo 4 días a la semana, de lunes a jueves. Mi semana ideal es coger mi día ideal, como quiera que esto se vea, pero en 4 días de la semana, tener el viernes totalmente libre para mí y el sábado y domingo para compartir en lo que sea con la familia, desde ir a hacer compras, el shopping, ir a pasear o lo que corresponda. Pero esa es mi semana ideal. Y así no los voy a cansar con el detalle, pero se hizo el diseño del mes ideal, se hizo el diseño del año ideal y a mí me inspira saber que llegue a vivir esa realidad. Yo les puedo decir que ya con 2 años de venir trabajando en esto, mi día ideal es una realidad, mi semana ideal es una realidad, ya estoy trabajando en hacer realidad el mes ideal y por supuesto pues falta trabajo para lograr el año ideal. Pero ¿por qué eso es importante? Porque con ese diseño claro, yo he hecho que mi modelo de negocio en coaching se adapte a mi diseño de vida. Y por ejemplo, yo he tenido solicitudes de posibles clientes e incluso en reuniones de empresa que me han pedido hagámosla el viernes, pero como yo ya tengo un diseño de vida ideal, valiéndome ese diseño he dicho,
Lo siento mucho, pero el viernes es mi día libre. De lunes a jueves podemos con mucho gusto, pero el viernes no lo tengo disponible. Y es difícil comenzar a hacer esa transición porque la mentalidad lo lleva a uno al principio a decir, podría estar perdiendo un negocio. El cliente es el que paga y es el que tiene la razón. Esas son creencias que no son un absoluto, son más bien paradigmas. Yo hago mi diseño, yo hago mi propuesta, es mi negocio y las reglas del juego en mi negocio son las que yo propongo. El cliente que es mi cliente no solo acepta las reglas, sino que más bien las aplaude. Y el que no está de acuerdo con el enfoque en el que yo quiero manejarlo, pues muy posiblemente no es mi cliente. Claro, he tenido que venir experimentando mucho para poder hoy con esa confianza decirlo. Y en muchos momentos fue difícil y en muchos momentos tuve que hablar con Rich para confrontar cómo hago para cancelar una sesión que es un viernes y que es mi día libre, cómo hago para decirle que no si me pide el viernes, cómo hago un montón de cosas porque mi mindset necesitaba hacer la transición. Yo necesitaba poder enfocarme en hacer realidad mi plan, mi diseño. Cuando eso es realidad en su vida, cuando yo tengo el diseño claro de mi vida, entonces la estrategia de mi negocio se vuelve más fácil. Tener 2, 3 conversaciones al día. Si yo tengo al menos una conversación nueva cada día con alguien que no es cliente, en una semana estoy teniendo 5 conversaciones con personas que no son clientes. No me están pagando esa conversación, pero a una semana después vendrá una propuesta, que es el cuarto paso. Y cuando esa propuesta llegue, va a llegar porque la persona ya ha tenido la experiencia de vivir una conversación de coaching conmigo. Y a ella le ha permitido valorar si le gustaría seguir en una conversación de ese tipo conmigo por un periodo de tiempo. Y a mí me permite valorar si realmente esa persona tiene el nivel de compromiso que yo espero de alguien que sea mi cliente y si yo siento la afinidad para trabajar con esa persona. Porque el coaching es una relación que no debería basarse en dinero. El dinero simplemente es el intercambio por un servicio, no es más que energía. Pero la relación, la conversación de coaching y un programa de coaching tiene que estar basado en la relación entre los dos. Tiene que haber afinidad. Yo tengo que sentirme a gusto. Yo quiero de verdad, genuinamente, querer el máximo beneficio para esa persona. Y si yo no tengo esas conversaciones iniciales, ¿cómo lo valido? Si la primera vez que la persona me manda un correo y me pide una cotización, yo se la respondo por correo y le mando el monto, ¿cómo estoy validando yo si realmente quiero que esa persona trabaje conmigo? Es más, ¿cómo sabemos incluso si esa persona realmente va a querer trabajar conmigo? ¿Cómo sabemos si aunque la propuesta sea 6 meses, 2 meses o 3 meses después, la persona no va a querer continuar el compromiso? Entonces, esa es la expectativa. Es un poco, Eduardo, creo que si gustas puedes quitar el micrófono si tienes alguna consulta o para ver si terminé de responderte tu consulta. Sí, Minor, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, te escucho. Bueno, en primer lugar, buenos saludos a todos y agradecerte, Minor, en primera instancia, ya que sacas un ratito de tu viernes ideal para compartir con nosotros y estaré acompañándonos. Mira, escuchándote, reflexionaba algo personal y es que cuando dices de tu día ideal, y creo que a muchos nos ha pasado, por lo menos a mí sí me ha pasado y me está pasando ahorita, estoy tratando de partir desde cero en cuanto a ese tema, es que en ocasiones queremos el día ideal o la vida ideal, pero esperamos el momento ideal para iniciar. Esperamos que, a ver, cuando tenga yo cuando tenga tal título, cuando tenga la oficina en San José, yo que soy de Cartago, por ejemplo, cuando tenga la oficina en San José, cuando me certifique, cuando más la gente me conozca, cuando pueda establecer tal relación, cuando pueda hacer lo otro, y esperamos que el momento ideal se presente y no arrancamos hasta que eso llegue. Y yo creo que en muchas ocasiones, una también de las trabas que te hacía en la pregunta anterior, que nos impide realmente empezar a avanzar, es esperar que ese momento ideal llegue en lugar de crearlo. Y creo que lo que mencionas me hace mucho ruido por ahí, porque como te digo, ha sido uno de mis diálogos internos en cuanto a la hora de aventurarme, por ejemplo, a un nuevo proyecto o a un nuevo servicio, esperar ese momento ideal. Y a veces no se justifica. En el caso mío, digamos, como te digo, pues soy de Cartago y cuando vivo en San José, cuando tenga mi oficina en San José,
cuando conecte con gente que realmente puede pagar, etcétera. Y en ese, siéndote muy sincero, y yo creo que mucho nos ha acontecido, eso no llega. Eso cuesta mucho, a menos tendrías que tener mucha suerte, ¿verdad? Como decías ahora, para que esas situaciones se generen si uno no las crea. Y bueno, lo que quería compartir era prácticamente eso, porque sí me hizo sentido lo que estabas comentando. Excelente, Eduardo, gracias, gracias por compartir esa consulta. Y mira, quédate conmigo, no te pongas en mute, conversemos un momento. Ok. Dado tu escenario, y eso tener razón, porque en muchas ocasiones nos sucede, y yo me meto en la lista, a mí en algún momento también me pasó. Pero dime, partamos de lo más básico y dime sinceramente, si en este momento un familiar tuyo, no sé, te presenta a un conocido que está pasando por una situación X, cualquiera que sea, tiene una situación de empleo, está pasando por una situación difícil en familia, en fin, algo que vos sepas que con lo que ya hoy conoces como coach, con lo que has estudiado, con lo que al día de hoy tienes en tu experiencia, vos sientes que si tienes una conversación con esa persona eventualmente podrías ayudarle. ¿Vos le ofrecerías conversar o en este momento vos sientes que todavía no estarías preparado para tener esa conversación con esa persona? Claro, sí le ofrecería la ayuda, le ofrecería la conversación, pero creo, digamos, Maynor, que algo también que a veces lo afecta a uno, por lo menos que yo he venido trabajando y ahí lo voy llevando, es que en ocasiones tal vez no ofrecemos la ayuda o esa conversación por el miedo al rechazo, a que nos digan que no. Y a veces eso lo personalizamos mucho. Pero yo creo que al final de cuentas la gran mayoría de nosotros que estamos en ese tipo de técnica, de disciplina o de enfoque, como quiera llamarse, compartimos algo en común, independientemente del giro de negocio donde lo enfoquemos. Y es el deseo de querer ayudar a las personas, pero como te digo, a veces hay esas pequeñas trabas que a uno lo van frenando en lo que uno realmente quiere hacer. Claro, y es un juego de mentalidad, ¿verdad? Porque tememos a que nos digan a la frustración de confrontar el no, precisamente porque nuestros pensamientos avanzan a un futuro que no existe, porque nos estamos alejando del presente, y dentro de la construcción de un escenario que ni siquiera es positivo, sino más bien negativo, para evitar la confrontación de esa frustración, decidimos ponernos el no nosotros mismos. Exacto, Y se convierte en un círculo exacto. vicioso que está manteniendo y que estamos desarrollando a partir de nuestro pensamiento. Entra, Y uno se, ajá, dime. perdona, y uno a veces se crea minor, escenarios, eh, escenarios trágicos, entre comillas, o escenarios negativos cuando voy a aprender algo. Yo creo que ahí está mal. Por ejemplo, cuando vos mencionabas ahora el primer paso, el de conectar, el de ofrecer la conversación, digamos, gratuita sin costo alguno, a mí me ha pasado, digamos, la creación de un escenario que es completamente limitante. Y no sé si a vos te pasó. Bueno, voy a ofrecer la sesión de cortesía, como quiera llamársela, uno o dos, pero ¿y si no me contratan? ¿Y si no me llaman? ¿Y si estoy perdiendo mi tiempo? ¿Y si estoy dando todo el conocimiento que tengo, que tanto me ha costado, que tanto sacrificio me ha tomado en cursos, leyendo libros, hasta altas horas de la noche para que la persona o las que vaya a trabajar en esa semana, por ejemplo, de cortesía me digan que no, valdrá la pena? Y en ocasiones, como te digo, se crea uno ese escenario tan disruptivo, tan limitante, que al final de cuentas crea la misma realidad o el resultado que uno no desea, uno mismo se lo crea a veces. A mí me ha pasado, te soy muy sincero, me ha pasado de que yo en algún momento dije, no, yo eso no yo ese toque, como decimos en Costa Rica, no me la voy a jugar, no lo voy a hacer, me ha costado muchísimo, no voy a ir por ahí. Pero inclusive en esta parte de estar comenzando desde cero, porque yo esta semana me dije, yo voy a comenzar desde cero en un montón de cosas, materiales y mentalmente, yo me dije, voy a empezar de cero. Y ese empezar de cero es complicado, porque precisamente va muy ligado a quitarme ese chip, por ejemplo, de eso que te estoy, te estoy comentando. Y hablando en esta semana con un amigo que trabaja en un supermercado, estábamos hablando de eso y él me decía, Eduardo, es que, por ejemplo, si usted va a un supermercado y pasa por
por el estante de quesos y ahí está el mejor queso del mundo, pero a usted nadie le da una probadita de ese mejor queso del mundo, y ahí cómo usted va a arriesgarse a comprar ese mejor queso que va a ser muchísimo mejor que el que usted tradicionalmente tenía. Y cuando me dijo eso, me hizo mucho clic en ir quitando ese, ese chip que te acabo de comentar y realmente empezar a darle otro enfoque y crear mentalmente un escenario más positivo. Claro, Eduardo. Sí, sí, te entiendo. Y esa analogía es interesante, de hecho. Eduardo, eso es básicamente, y sí nos pasa, y aunque uno lo está haciendo, no creas que no hay momentos en el que uno no le pasa. Todavía al día de hoy hay ocasiones en las que yo me cuestiono algunas cosas, pero esa es la, entre comillas, lucha que tenemos en la dicotomía entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia o de prosperidad. Ujú. Eh, y te lo voy a contar a todos y a vos con la consulta que haces con una historia muy rápida, muy breve. Curiosamente, hace 2 años y medio, cuando yo empecé con aplicar este modelo, y dentro de todas esas conversaciones que yo llegué a tener en esos primeros 2 meses, yo les conté que yo hice 56 conversaciones en 2 meses, de las cuales no cobré un 5. Fueron 56 conversaciones de 2 horas cada una, y pasó una situación curiosa recientemente. Dentro de esas conversaciones hubo una persona que tuvo 2 o 3, no recuerdo bien, conversaciones conmigo. Fueron muy buenas, él tuvo acciones inmediatas, un gerente en aquel entonces de una empresa nacional, y cuando llegó el momento de la propuesta, le hice la propuesta de mis programas, un programa de 6 meses, un programa de un año, lo que yo estaba cobrando en aquel entonces, y la persona me dijo, no, gracias. Financieramente hablando, la persona tenía toda la capacidad del mundo para pagarlo, pero no lo tomó. Y voy a ser muy sincero, yo incluso después de eso decía, wow, ¿cómo es posible que con el resultado que ha visto y demás, y con la propuesta que estoy haciendo está totalmente en su alcance, cómo es que no lo tomó? Y, es, Exacto. y uno lo toma, llega a tomarlo personal, y ahí Ujú. y es parte de lo que uno tiene que aprender a lidiar con eso. Porque aquí en la otra parte de la historia interesante. A pesar de que no lo tomó, yo nunca renuncié al contacto con la persona. O sea, mantuve en contacto allá remoto, de vez en cuando un saludo por WhatsApp. Por ahí una vez le reconocieron a nivel nacional y yo le mandé un correo, le felicité y me respondió gracias. Y había como un muy pequeño contacto en el margen de estos últimos 2 años. Y resulta que hace 3 semanas recibo una llamada telefónica de esta persona. Me llama porque necesita urgentemente a alguien que le pueda ayudar a reenfocar una presentación para una conferencia internacional. Como yo me dedico al tema de oratoria, me contacta a mí. Entonces yo le digo que con gusto le puedo ayudar, le hago una propuesta de 4 sesiones, le doy un monto a las sesiones y lo considera caro. Aún así, él tenía que ir a una reunión y le digo, bueno, hagamos una cosa, veámonos face to face, veámonos cara a cara y analicemos a ver qué tanto es lo que necesitas para ver realmente cuánto es lo que necesitas de ayuda. Nos vimos, le ayudé, reestructuramos absolutamente todo y básicamente en 2 reuniones montamos la conferencia de cero. Y le di un monto y me pagó el monto. El caso es que ahí me volvió a preguntar por el coaching. Minor, ¿y cómo va el negocio de coaching? Fabuloso. ¿Y cómo están tus programas actualmente? Y ya le conté cómo están mis programas actualmente. Igual un programa de 6 meses, un programa de un año, solo que ahora cuesta $1,000 más del doble de lo que te había propuesto hace 2 años. Se lo dije así. Y yo no tenía la más mínima esperanza de nada, de que me contrataran ni de nada. Le propuse el precio actual y de verdad el precio actual es el doble de lo que costaba más $1,000. Él se fue, hizo la conferencia, allá le fue súper bien, desde allá me mandó un mensaje, me dijo que había sido fabuloso, volvió y al día siguiente que regresó a Costa Rica, me mandó los datos de la empresa, me registró y me contrató un programa de 6 meses. Entonces, ¿qué te ilustro con esta historia? Un no en cualquier momento no necesariamente significa un no definitivo, significa un Ujú. no por ahora. Correcto. Ese no puede ser un sí 2 años y medio después, o ese no puede ser
un no para mí, pero dentro de un mes te llega alguien que te lo refirió la persona que te dio el no y ese alguien te contrata un programa todavía más caro que el que le hayas propuesto el primero. En otras palabras, esto se llama sembrar para cosechar y en nuestro servicio la siembra es servicio. Claro. Entonces, la mentalidad, y ahí es donde entra la mentalidad, porque si mi mentalidad está enfocada en la escasez, entonces pasa lo que te ha pasado y que a mí me pasó también muchas veces. Mira, Ajá. ¿cómo voy a regalar 2 horas de mi tiempo que cuestan tanto dinero, que me han costado tantas horas, que me han costado inversión de tanta cantidad de dinero en una certificación o varias? ¿Y cómo la voy a dar sin costo alguno? Esto vale dinero. Exacto, Entonces, es el equivalente a decir, mira, yo estoy perdiendo si hago eso y no cobro. exacto. Pero del otro lado de la misma moneda, yo puedo tomar exactamente la misma situación, el mismo escenario y decir, si yo tengo esta conversación, número uno, estoy cumpliendo el propósito inicial del por qué me hice coach. Quiero servir a la gente. Puedo ayudar a cambiar la realidad de una persona. Correcto. Y número dos, desde una mentalidad de abundancia o de prosperidad, independientemente si esta persona me contrata o no, estoy sembrando en mi negocio. Ujú. Eventualmente esa conversación puede trascender en un sinfín de formas que yo hoy día no me imagino en cómo pueden evolucionar. Pero eso es Exacto. obviamente con la confianza, la certeza y la fe de que en el sembrar con servicio se cosechan buenos resultados a futuro. El problema es que la mayoría de las veces queremos el resultado inmediato y esa es Sí, la situación. Que en sí. este juego del coach, en este mundo del coaching, si queremos vivir de esto, tenemos que aprender a ver el coaching a largo plazo. Si esto es un proyecto de vida, hay que comprender que hay que poner la mirada a largo plazo. Eso es como esperar tener un campo lleno de las rosas más hermosas, pero para poder ver ese campo lleno de esas rosas, necesito comenzar por arar la tierra, preparar la tierra, conseguir las mejores semillas, sembrarlas, cuidarlas, agua, meses, e incluso dependerá en qué tiempo la cosecho para poder llegar a ver algún día que el jardín entero está de lado a lado totalmente floreado. Ujú. Lleva tiempo la siembra. Correcto. Y es que a veces esperamos cosechar donde no hemos sembrado. Eh, y esa parte, esa distinción que mencionas de la mentalidad de escasez, la mentalidad de ganancia es muy interesante, no lo había visto así, porque sí, tal vez uno piensa, voy a invertir estas 2 horas, ¿cómo las voy a perder? En lugar de decir, voy a ganar, independientemente del resultado, es ganancia, es realmente ver cómo lo enfoca uno. Más bien, gracias. Con gusto, Eduardo. Ya le voy a dar la palabra a Eli Macías, que levantó la mano. Si gusta, puede ir quitando el mute del micrófono. Y nada más para referirme una cosita más con respecto a eso. Eduardo y todos, es decisión nuestra si le ponemos el efecto de ganancia siempre. El problema es que la mayoría de las veces vinculamos la ganancia con el factor financiero. Si no me pagan, perdí. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, cada vez que yo tengo una conversación, todavía hoy día, cada conversación que yo tengo, cada vez que tengo una conversación, estoy mejorando mi habilidad de coaching, sin contar el hecho de que estoy impactando la vida de la persona. Y eso ya es una gran ganancia, es más ganancia doble. Un día estos me preguntaron, Minor, ¿qué marcó la diferencia para que duraras 2 meses cuando yo empecé en este proceso y que al margen de los 2 meses en la conversación 56 alguien dijera que sí? ¿Por qué no me lo dijo en la 30 o en la número 3? Y yo empecé a evaluar esa pregunta y caí en cuenta de que hay un factor que no puedo negar. Cuando yo estaba en la conversación número 56, mi conversación era muchísimo, de coaching era muchísimo más eficiente y de mayor impacto que las primeras 10, 15, 20 conversaciones que tuve, porque cada conversación me fue sumando y esa habilidad la consigo en las conversaciones y eso es lo que me ayuda a tener mayor impacto, que por ende se puede reflejar también, obviamente, pues sí, mayor impacto financiero ya cuando comenzamos a tener clientes, pero eso también es una ganancia. L. Macías, ¿quién es L? ¿Con quién hablo? Sí, L. Macías, buenas Hola. tardes. Estoy desde acá, desde Sonora, en Hermosillo, en México. México Este, lindo y querido.
Sí, muchas gracias. Mira, quiero aportarles algo. Ya soy coach certificada también en transformación personal y en programación neurolingüística. Me sigo preparando porque tengo igual los mismos motivos y la pasión de ayudar a los demás y también de independizarme. Yo hace mucho que me independicé en realidad y quiero exponerles mi caso porque estoy muy entusiasmada y apasionada y le perdí el miedo a no depender de nadie. Conocemos como una frase que nos dice, a veces cuando tenemos un momento de alto impacto, este mismo momento de alto impacto nos hace resurgir. Quizá como ya estamos más preparados y manejamos un poco más la inteligencia emocional y otras cosas, digo, siempre hay eventos donde tenemos que aprender y prepararnos, ¿no? Pero hablando de este momento de alto impacto, es lo que te impulsa, es el coraje que te hace llegar hasta donde puedas llegar, ¿no? Y no hay límite de dónde llegar. Cuando yo me independizo, yo soy consultor de comercio exterior, hago importaciones y exportaciones, doy talleres y conferencias para empresas y empresarios. Cuando vas estudiando, tú tienes el know-how, es decir, tienes a la mano el cómo hacerlo, cómo conseguirlo, cómo llegar, ¿no? Entonces, cuando viene un empresario es lo mismo como en coaching. Cuando viene el empresario viene porque él no tiene know-how, él no sabe cómo. Él tiene un producto en China y se lo quiere traer a México. ¿Cómo? No sabe, nomás sabe que está en China, el precio, que es una ganga y que lo puede vender en México a muy buen precio. Entonces, sabe que no lo puede hacer por sí mismo. Entonces, busca y recurre a alguien que le pueda ayudar a hacer esa importación. Y todo el proceso de la importación requiere trámites, cuestiones legales, fiscales, logísticas, etcétera, ¿no? Al momento que tú le ofreces tus servicios o él te lo solicita, también es una primer charla, ¿no? Es una charla de conquista donde también generas esa confianza, ¿no? Hablas un poquito sobre tus servicios y le dices el panorama que va a tener que seguir, ¿sí? Entonces, en ese momento y cuando realmente el cliente necesita la ayuda, en ese momento se hace el compromiso, como lo mencionabas ahorita. Y empiezas tú a trabajar con tu cliente y obviamente en el Inter siempre hay dudas, siempre hay cambios de camino, porque por ejemplo, ¿sabes qué? El barco se va a retrasar, está en Colombia, hay mucha revisión, ahora hay que cambiarlo a otro barco, que venga directo, que no haga paradas, etcétera, ¿no? Entonces, es un caminito donde tú vas guiando y acompañando al cliente hasta que llega su mercancía a su domicilio. Y sin embargo, tú eres ese guía y ese acompañante que está viendo todo el entorno de todas las personas que intervienen en ese motivo, ¿no? En esa mercancía. En coaching creo algo parecido. Cuando yo me independizo, porque yo trabajaba en una asociación de comercio exterior que está en todo México, tomo todo mi aprendizaje, me hago un monstruo en esa parte, yo me especializo en trámites de importación y digo, yo ya lo sé, tengo que aprender. Entonces renuncio y me espero unos meses para empezar como a respetar que los clientes no me siguieran a mí, sino yo hacer mis propios clientes. Y curiosamente, al irme yo de la asociación y pasaron meses, ellos me empezaron a buscar a mí y yo por lealtad los regresaba a la asociación. Sin embargo, la manera en la que los atendían ya no era la misma a como yo los atendía. Entonces ellos empezaron a hacer lo que se llama también en mercadotecnia la fidelización del cliente, ¿no? Mi servicio los hizo leales. Entonces, a raíz de ello, con una conversación, con un buen trato, siempre dispuesto, siempre estuve dispuesta a la hora que fueran, a la hora que sea, porque las importaciones pueden ser hasta en la madrugada, porque los horarios de los demás países, pues así son. Entonces, esa disposición, esa atención, ese yo ir a donde estaban, ese yo tratar de siempre resolver lo que en sus manos no estaba, fue generando un marketing de boca en boca. Y ese marketing de boca en boca fue lo que fue haciendo, fue
creciendo mi red de clientes, ¿no? Entonces, así fui llegando a las cámaras de comercio, así fui llegando a empresas, a dar cursos a la Secretaría de Economía, a que me pongan 40, 50 empresarios y los empiece a asesorar en otros temas, ¿no? De normas y etiquetas, en muchas cosas. Entonces, el miedo que yo tenía, no tenía tiempo de pensar en ese miedo porque era resolver uno a uno, resolverle a varios, tenerles la respuesta, estar trabajando. Entonces, el miedo se va yendo cuando empiezas a recibir tus ingresos, cuando empiezas a organizarte, porque la organización y la disciplina creo que son lo más importante y el enfoque. Que esa organización, esa disciplina no te haga nunca perderte, que el foco es tu cliente, ¿no? Entonces, y seguirte preparando, y cuando había temas que yo desconocía, por ejemplo, llegaban y me pedían algo que yo, pues, en realidad comercio exterior es saber mucho de todo e ir aprendiendo, porque puede haber productos que no conozcas, por ejemplo, un polipasto neumático. Recuerdo que llegó un cliente y me dijo, quiero traer un polipasto neumático de tal país. Obviamente yo no sé qué es un polipasto neumático, pero en mi disciplina estaba inmediatamente investigar qué era eso, de qué se componía, buscar todo lo que se necesitaba para conocer el producto, y una vez teniéndolo ya podía yo hacer la importación. Entonces vas aprendiendo junto con tus clientes, vas creciendo, y así como dice nuestro querido expositor, su plática número 56 fue, sí, cierto, después de que atiendes a alguien, luego empiezas a hacer una retroalimentación de esa charla, de esa conversación poderosa, y tú también reconoces cuando dices, debí haberle dicho esto, o sabes qué, debí haberle preguntado esto otro, mi feedback debió haber sido más así. Entonces tomas esas anotaciones y te vas haciendo una expertise en el habla, en el cachar las palabras poderosas que te vienen a dar el mensaje interno del cliente, ¿no? Entonces, ahí está mi aportación. Hay que perder el miedo, hay que darle todo el sentido del enfoque que queremos de triunfar en esto, y vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Entonces, yo te puedo decir que para mí, ahorita aventarme va a ser el triunfo más grande que tengamos. Y tenemos un gran respaldo que es la CMC y todos los compañeros que estamos haciendo, que también van a ser como nuestro despacho de asesorías, ¿no? Todos retroalimentándonos, ¿no? Entonces, ahí está mi aporte. Les mando un abrazo y sigo escuchando. Muchísimas gracias, Eli. Y para referirme a Mauricio, tenés una consulta. Ya te doy, dame 30 segundos, Mauricio, para referirme un momentito a algo que mencionaba Eli, que no quiero que se me escape. Pero dentro de todo lo que mencionó, y puedo rescatar varias cosas, hay una en particular que me llamó mucho la atención. El lograr generar el desarrollo de un negocio a partir del boca en boca. Claro, y es clarísimo, dentro de cualquier estrategia de mercadeo, de cualquier negocio, el boca en boca viene a ser lo más poderoso. Y ahí lo amarro con lo que Eduardo conversaba, ¿no? Mira que cuando esté en San José, mira que cuando tenga una oficina, mira que cuando ya tenga otra certificación. Son ideas que nos generamos, pero si nosotros tenemos tan solo una conversación, lo suficientemente poderosa para que a esa persona le transforme su realidad actual, la forma en que está apreciando la vida en este momento, y logra a partir de ahí ver una serie de posibilidades que se puedan trabajar y acompañar. Independientemente si me contrata o no me contrata, si esa persona quedó servida a tal grado y a tal nivel, sea por voluntad propia o sea porque yo se lo pregunte unos cuantos días después, fácilmente puedo conseguir que esa persona me conecte con una, dos o tres personas más. Bien lo va a hacer por voluntad propia cuando sepa de alguien que necesita una conversación similar, o bien yo puedo recurrir a esa persona, que esa persona en agradecimiento y porque sabe el beneficio que tiene ese tipo de conversación poderosa, no va a tener ningún deparo en conectarme con alguien más. Y si vemos ese modelo, se pueden dar cuenta que fácilmente podemos desarrollar un negocio del coaching entre ese proceso de referencias, boca en boca, y el hecho de que yo voluntariamente invite a otras personas sin necesidad siquiera de que alguien venga a mí porque me vea en redes sociales. Entonces nos hacemos la idea de que tenemos que tener la misma visibilidad de muchos, pero realmente el negocio se puede desarrollar de esta forma si servimos poderosamente a nuestros clientes. Mi amigo Mauricio, adelante.
Sí, Maynor, mucho gusto, un gusto saludarte. Gracias, igual. No, la intervención mía es rapidita, más bien disculparme porque me tengo que retirar. Agradecerte mucho la invitación y igualmente hace unos días atrás conversamos y tenemos pendiente un café, no sé si te acuerdas. Claro, A mí claro. es que se me había ido, ahora que enviaste la invitación al chat, me acordé y por eso tomé el rato de estar. No, no he estado muy atento porque me agarró una hora un poco complicada. Aquí estamos haciendo el almuerzo. No me perdí de nada, pero no pude participar porque evidentemente puedan llegar olores ahí de un bistec encebollado y les podía dar hambre. Pero no, agradecerte, Maynor, y disculparme que me tengo que retirar ahorita, pero me encantó la participación, el tema, el feedback que ha dado las personas y quedamos pendiente con esa conversación. Yo creo que en estos días me estoy contactando contigo. Perfecto, Mauricio. Mami, muchísimas gracias por estar por acá Bueno, y yo espero tu contacto. Que buen provecho con ese bistec. listo. Bueno, hermano, gracias. Hasta luego. Y bueno, pues amigos, ya el tiempo nos llega casi a la hora 30 que había programado, pero bueno, no sé si todavía tienen alguna consulta, tenemos 8 minutos en los que podemos aprovechar algo, eh, pero sí reforzar el hecho de que, a ver, es un proceso y ese proceso implica más de mi propia vivencia que de cuánta más información yo reciba. Yo creo firmemente algo. Yo creo, no importa, y no conozco la situación de cada uno de ustedes en dónde están, cuánto han avanzado en sus estudios de coaching, si del todo ya son certificados o no, o al menos han pasado un proceso de formación en coaching. Yo particularmente, eh, a mí sinceramente el título me da igual, desde la perspectiva de que hay formaciones que son muy buenas, hay formaciones no tanto. Hay gente certificada que es muy buena, como también hay gente certificada que, que realmente no progresa, no ayuda y no profundiza lo suficiente en una conversación, así como hay gente que nunca ha tenido una certificación y ganan miles o millones de dólares y tiene un impacto inmenso en empresarios, en CEOs y demás. Entonces, para mí el tema de la certificación como tal, el cartón y el proceso, es un tema aparte, pero sí creo que ya usted en este momento y yo todos tenemos la información necesaria para poder tener una conversación que impacte a alguien. Ahora, si yo dejo de pensar en mí, si por un momento logro hacer ese bloqueo, apago el switch que piensa en Minor y en que esa conversación me genere y me enfoco en conseguir una persona, o como dice Steve Chandler, no busque clientes, salga a buscar problemas. Busque dónde existe un problema, dónde existe alguien con un problema, dónde existe alguien con un inconveniente, dónde existe alguien creando un negocio nuevo, dónde existe alguien con un problema de relaciones, dónde existe alguien con un problema de salud, dónde existe alguien con un problema de liderazgo. Salga a buscar quién tiene eso y ofrézcale ayudarle si usted tiene parte de ese conocimiento que le puede ayudar a mejorar. Si usted hace eso, muy pronto se va a encontrar mejorando y puliendo sus habilidades y le aseguro, yo no sé si a usted le pasa en la conversación 10, en la 5, en la 25 o en la 56 como me pasó a mí, pero le aseguro que tarde o temprano una de esas personas va a querer trabajar con usted y va a tener un cliente que le va a ayudar a generar otro, su mindset va a cambiar, pero la acción lleva a eso. Hay mucho que trabajar a lo interno y una recomendación que sí deseo darles y aprovechando los minutos es, si usted no tiene un coach, no tiene que pasar por el error que yo cometí de haber durado 1 año y medio sin tenerlo para darme cuenta que tenía que tenerlo. Si usted no tiene un coach y usted es coach, usted está esperando que alguien le contrate sus servicios como coach, le aseguro que de lo primero que le puede servir muchísimo es que usted consiga un coach. Consiga a un coach, consiga a alguien que le ayude a ver las cosas desde otra perspectiva. Usted sabe el valor que el coaching tiene. Y si usted hoy no se está acompañando de un coach, está prescindiendo de ese impacto y ese valor, pero está pretendiendo que otros sí hagan la inversión en usted para ese mismo servicio. Y hay algo muy interesante que sucede. Cuando uno se anima y toma la decisión de hacer una inversión importante en contratar a un coach que le ayude a llegar a un siguiente nivel, solo el hecho de tomar la decisión ya lo convierte a usted en un coach diferente. Le da una propiedad distinta, le da un sentimiento distinto. Y además, sinceramente creo que más allá de cualquier estrategia de negocio, el negocio no va a avanzar y no va a profundizar lo suficiente si usted como individuo y como coach no ha profundizado lo suficiente en sí mismo.
necesitamos conocernos más, necesitamos evolucionar más en nuestro propio insight y para poder llegar y llevarle un servicio muchísimo más profundo a nuestros clientes, es importante, es necesario que nosotros lo estemos viviendo. El mismo Rich o Steve, no recuerdo cuál de los dos, dice, no podemos llevar a nuestros clientes a donde nosotros mismos no hemos estado. Así que los invito a que piensen al respecto. Eduardo pregunta, aparte del Prosperous Coach, ¿qué otro libro? ¿Alguna otra literatura que pueda recomendar para trabajar? Sí, claro. Si no tienen problemas en inglés, porque la mayoría de literatura que tengo, pero hay un libro que definitivamente es muy bueno, este que está por acá, Wealth Warrior, de Steve Chandler. De hecho, este libro va a ser punto de referencia para el programa que voy a estar trabajando con coaches de 90 días, el aprendiz por 90 días. Ese libro de Steve Chandler es un libro buenísimo para ayudar a cambiar el mindset de esa mentalidad de escasez hacia prosperidad y para saber aplicarlo y enfocarlo al coaching. Y pues por ahí tengo otro poco más de libros que se podrían recomendar. Pueden escribirme si gustan por aparte, será un placer. Si alguno de ustedes quiere conversar conmigo uno a uno y explorar opciones para ver cómo llevar ese negocio suyo a otro nivel, con todo gusto. Y si quieren conocer un poco más del programa de Aprendiz por 90 días, por favor no duden en solicitarme el acceso para aplicar. Es por aplicación, pero con todo gusto podemos conversarlo y sería pues un placer que puedan acompañarlo. Por ahí les voy a compartir a todos el nombre del libro, con mucho gusto. Patricia, gracias a vos también por acompañarme, por estar aquí con nosotros. Y bueno, espero, sí, tenemos un pendiente café también, Patricia, lo vamos a hacer realidad en estos días. Pronto yo creo que voy a compartir otro evento de estos y un poquito más enfocado a estrategia y demás, así que pues si les gustó, ojalá que puedan invitar a otros coaches y espero que en uno próximo me acompañen. Y si no se han registrado al grupo de Facebook, el Reinvente su negocio con coaches determinados, los invito a que nos acompañen por ahí porque ahí también estoy compartiendo un poco más de material y información. Fuerte abrazo a todos, que pasen un excelente día y un fabuloso fin de semana, que Dios les acompañe y bueno, espero verlos muy pronto. Hasta luego a todos.